Hermano, ten confianza que Jesús está contigo. Está contigo. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. Hermano, no te sientas nunca derrotado. No, no, no. Hermano, su presencia siempre va a tu lado. Oh, oh, oh. Siempre a tu lado. Oh, oh, oh. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, aleluya, aleluya. ¿Quién vive? En su nombre. Aleluya. Gloria a Dios, santo. ¿Cuántos tienen la armadura de Dios en este día? Gloria a Dios.
Muy bien, bienvenidos una vez más a este estudio bíblico, Nueva Vida en Cristo. Y como ya sabemos, estamos en el volumen número 2 de las lecciones que estamos estudiando y el paso número 6. ¿Todos tienen sus clases? Amén. Amén, amén, amén. Pues ya escuchamos una canción hablando sobre la armadura de Dios, ¿verdad? Y hemos hablado sobre la armadura de Dios en muchísimas otras ocasiones. Pero en este caso, en el estudio bíblico de hoy, va a ser un estudio más profundo en términos de para qué y cómo podemos usar esas armaduras de Dios. Amén. Así que antes de comenzar, como siempre hacemos, queremos primero cantar una canción entre todos nosotros, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren cantarle al Señor? Amén. Amén, amén. Pues vamos a cantarle al Señor diciéndole: con mi Dios yo saltaré los muros. Aleluya. Vamos a ver. A ver, con sus palmas. Si usted se quiere parar y decirle al Señor: Señor, gracias, porque en ti tenemos la victoria, porque nos podemos poner la armadura y pelear la buena batalla. Dice tu palabra que tú nos adiestras las manos y los dedos para que podamos tener la victoria. Vamos a decirle así entonces: con mi Dios yo saltaré los muros. A ver por allá. Con mi Dios ejércitos derribaré. ¿Cómo? Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos, ¿sabes? Él adiestra mis manos. Eso. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. ¿Quién es Él? Ok, una vez más. Con mi Dios yo saltaré los muros. Las damas. Ok, los caballeros. Con mi Dios yo saltaré los muros. Todos juntos. Con mi Dios ejército derribaré. Haciendo así. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. ¿Quién es Él? Mi libertador. Ok. Todos juntos, ¿eh? Que se oiga en el cielo. Una vez más. Con mi Dios saltaré. A ver, de este lado, con mi Dios. Ejército derribaré. Todos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. ¿Quién es Él? Mi libertador. A ver, una vez más. Él es ¿quién? Mi libertador. Ok, por última vez. Él es mi libertador. Él es nuestro libertador y con Él saltaremos los muros siempre y cuando tengamos puesto, ¿qué?
La armadura, ¿cómo? La armadura de Dios, sí. Y hoy nos toca precisamente hablar sobre la armadura de Dios. Ya dimos los 5 pasos anteriores y este habla de la armadura de Dios. No obstante, el jueves pasado estuvimos hablando sobre la guerra espiritual. Prácticamente estamos siguiendo hablando del mismo tema, pero ahora Dios quiere hablarle a usted de que ya usted sabe que hay una guerra, pero para usted ir a la guerra usted tiene que ir preparado, ¿verdad? Y hay algo que se llama la armadura de Dios, que es lo que usted necesita utilizar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para pelear la buena batalla. Siendo así, podemos comenzar entonces con las 3 preguntas que a ustedes les encanta, ¿verdad? Debatir sobre ellas. Y la número 1 dice así lo siguiente. Dice, ¿la Biblia es una parte importante de mi armadura? ¿Cómo dije? ¿La Biblia es una parte importante de la armadura? ¿Alguien dijo que no? Sí, es cierto. La Biblia es parte importante de la armadura y esa es la primera parte de la que vamos a estar hablando sobre la palabra de Dios que se encuentra ¿dónde? En la Biblia. Número 2 dice, fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido. No. A ver. No, es falso. Usted dice que sí y usted dice que no. A ver. No promete lo que Ok. Sí, pero simplemente eso no es fe. Exactamente, tiene razón. La palabra simplemente quiere decir que es únicamente lo que Él ha prometido. Eso es falso. No. La fe va más allá, ¿verdad? De las promesas de Dios. La fe mueve montañas. Si tuviera fe, ¿verdad? Como un grano, tú le dirías. Así que ahí no estamos hablando de promesas, ahí estamos hablando de lo que usted puede hacer por lo que usted cree, ¿verdad? Así que la fe es uno de los elementos de la armadura que vamos a ver más tarde. Pero no se limita en las promesas de Dios, ¿verdad? La fe no tiene límites. Imagínate, usted con una fe de un tamañito así como la mostaza, le diría a una montaña, muévete, y la montaña se moverá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 3, o la C, dice, Satanás no quiere que entendamos nuestra posición de victoria en Cristo. ¿Eso es falso o es verdadero? Eso es verdadero, claro. A él no le conviene que usted sepa defenderse. Él quiere que usted esté todo el tiempo vulnerable para cuando él lo ataque, ¿verdad? Usted caiga. Pero qué bueno que tenemos lo que llamamos la armadura de Dios y aparte de tenerla puesta, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar como precavidos porque Él viene como león rugiente buscando ¿a quién? A quién devorar. Así que estaremos hablando de la armadura de Dios. Amén. Así que antes de comenzar vamos a leer aunque ya se leyó, el cantante que cantó leyó precisamente esta lectura bíblica de Efesios 6, 11 al 17, pero vamos a leerla rápidamente y dice así esta porción de la palabra de Dios. Dice Efesios 6, 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Muy bien, pues ya todos conocen esta lectura. Esta es una lectura muy famosa y hemos hablado en muchas ocasiones de ella. Pero hoy vamos a profundizar un poco más sobre la armadura de Dios. Amén. Así que dice la primera nota arriba, dice: el cristiano no está sin defensas en la lucha espiritual. Tiene muchos recursos, uno de los cuales es la armadura mencionada en Efesios 6, 11 al 17, que acabamos de leer. ¿Verdad que sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ya aprendimos que tenemos una guerra, pero hoy vamos a aprender cómo prepararnos y cómo equiparnos para pelear esa guerra. ¿Verdad que sí? Así que así vamos a la pregunta número 1, pero para ir a la pregunta número 1, bueno, ya leímos la porción, vamos a ver qué dice la número 1. ¿Para qué sirve la armadura según Efesios 6, del 11 al 13? A ver, ¿quién responde? ¿Para qué sirve? Ok. Dice, para que podáis estar firmes, dice el versículo 11. Y también dice, para que podáis resistir el día malo. Quiere decir que hay dos razones, ¿verdad?, por la cual esa armadura nos sirve. La número 1, ¿cuál es? Estar firme. Y la número 2, para que podáis resistir en el día malo. Aleluya, aleluya. Así es que vamos a entrar entonces, ir desglosando uno a uno estos elementos que forman parte de lo que se llama la armadura de Dios. Y primero vamos a hablar de la palabra. ¿De qué vamos a hablar? De la palabra. De la palabra. ¿Y qué es la palabra? La espada. Es la Biblia, que es representada también como espada, ¿verdad? Y una espada de dos filos. Así es que vamos a hablar de la palabra. ¿No bien? La palabra. Dice la nota: ceñido vuestros lomos con la verdad, versículo 14, y versículo 17, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estudiamos en la lección anterior que Satanás ataca por medio de la mentira, distorsionando la verdad lo suficiente para atraparnos. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Amén. Sí, él es padre ¿de qué? De la mentira. Y quiere todo el tiempo vivir acusándonos y distorsionando para que nuestra fe se debilite. Así que la pregunta número 2 entonces va a decir lo siguiente después que leamos Juan 8:32, que dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cómo? ¿Conoceréis qué? La verdad, y esa verdad nos hará libre. Entonces la pregunta número 2 dice: ¿qué es lo que da libertad al creyente de acuerdo a Juan 8:32 que ya leímos? Conocer la verdad. ¿Ah? Conocer la verdad. Conocerán la verdad. Conocer la verdad, exactamente. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Conocer la Escríbalo. Esa es la respuesta. Si conoce la verdad os hará libre. Ahora, ¿quién es la verdad o qué es la verdad? ¿Quién me puede decir? Cristo es la verdad y la palabra es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la verdad es Cristo y también la verdad está escrita aquí en su palabra. Si conocemos a Cristo y conocemos la palabra, tenemos entonces la verdad que nos va a hacer libre. Amén.
Ahí no es que hay que hacerle una liberación, que hay que hacerle una qué sé yo. La verdad, Jesucristo es lo que nos va a hacer libre y su palabra. Amén. ¿Me siguen? Sí. Ok, vamos a leer Juan 17:17, que dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué estamos confirmando aquí? Hablamos de la palabra como la verdad, ¿verdad? Y también hablamos de Jesús. Y aquí, en esta porción, ¿verdad?, de San Juan, pues el escritor le está pidiendo a Jesús que nos santifique con la verdad y dice, la palabra es ¿qué? La verdad. Entonces, siendo así, podemos hacer la pregunta número 3. Dice, según Juan 17:17, ¿dónde encontramos la verdad? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde? Ok, la encontramos en el Señor Jesús, que es la verdad, pero también en la palabra de Dios. Así que vamos bien, ¿verdad que sí? Ok, entonces dice esta nota importante, ¿verdad? Dice, para descubrir un billete falsificado, el cajero del banco tiene que conocer el verdadero, o sea, el verdadero billete. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero si conoces bien el verdadero, fácilmente reconoces el falso. ¿Cómo le cae esa ilustración? Si usted conoce, bueno, el cajero conoce bien un billete verdadero, no es verdad que le van a pasar gato por liebre, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque él conoce el correcto, así que cuando le dan el incorrecto, él va a decir, no, este no sirve. Además que hay máquinas y hay detectores que detectan, ¿verdad? Pero ¿qué le dice eso como ilustración? Que si conocemos, nadie va a poder venir a nosotros a traernos cuentos. ¿Por qué? Porque usted se ha empapado de la verdad, de la palabra, ¿verdad? Y cualquier distorsión que quieran hacer, usted la va a identificar. ¿Por qué? Porque usted conoce ¿qué? La verdad, que es la palabra de Dios. Amén. Muy bien, vamos a la número 4. Dice, para ceñir los lomos con la verdad. Entonces es indispensable para el creyente tener un buen conocimiento de la Biblia. ¿Cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? A ver, ¿quién me responde? Lo acabamos de decir, escudriñando la palabra. Pero no solamente escudriñando la palabra, ¿no? ¿Verdad? Dice, estudiando, profundizando y obedeciendo la palabra. Decimos que hay que escudriñarla, pero hay gente que le escudriñan y le entra por aquí y le sale por allá. No, es aplicar, es obedecerla, es ponerla en práctica. Entonces estamos hablando de un creyente que se está ciñendo los lomos, ¿no? ¿Con qué? Con la verdad. Ahora me entienden cómo podemos aplicar esas herramientas, ¿no? La verdad, tenemos que ceñirnos de ella. La verdad que está en la palabra de Dios. Amén. Seguimos y dice esta nota, marque los cuadros que mejor describan su situación. Así que usted va a marcar, ¿verdad?, una de 3 respuestas que se acerquen más a su situación. Y la primera dice así. ¿Cada cuánto estudia usted la Biblia en su tiempo devocional? A ver. No. Esto es una respuesta personal. Usted no tiene que decirla. Eso es para usted. Es para que usted mismo se analice. ¿Cuántas veces estudio yo la Biblia en mi tiempo devocional? Dice aquí, ¿diariamente? ¿De vez en cuando? ¿O casi nunca? Yo espero que ya usted lo haya contestado honestamente ante el Señor. Pues nadie lo va a examinar en su papel. Eso es entre usted y Dios. Amén. Número dos. ¿Memoriza usted versículos bíblicos regularmente, de vez en cuando o casi nunca?
Espérate, una cosa es leer y otra es memorizar, ¿no? ¿Cómo se pasaba la palabra en el Antiguo Testamento, especialmente al principio, donde no existía la Biblia, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo se le enseñaban a los niños? De memoria, los padres le enseñaban a los niños, los hijos cuando crecían sabían y a la vez se le enseñaban a los otros. Después fue que se compiló la Biblia, miles de años después, se agarró un pergamino de allá, otro de allá y se hizo una compilación. Pero la palabra de Dios corría como de boca en boca, memorizándola. Nosotros tenemos hoy la ventaja, ¿no?, de poderla leer, la tenemos con nosotros, tenemos toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En aquel tiempo no, aquel tiempo el rollo de Isaías estaba en un sitio, el rollo estaba en otro sitio, imagínense. Solamente lo conocían cuando lo memorizaban. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ok. Dice la próxima pregunta. ¿Cada cuánto oye la predicación en la iglesia? ¿Regularmente? ¿De vez en cuando o casi nunca? ¿Cada cuánto oye usted? Sí, ¿por qué? Porque una cosa es usted venir y sentarse. Y una cosa es escuchar con atención el mensaje. Y captar el mensaje. Y aplicar el mensaje. ¿Cuántas veces usted, verdad? Oye el mensaje cuando, el estudio o cuando está expuesto a la palabra de Dios. Responda, a ver, responda. Eso es una pregunta entre usted y Dios. Y ahora, por último, dice, califique en la escala de 1 al 10 su habilidad de reconocer las mentiras y engaños del diablo. Esta está un poco trucosita, pero no, es fácil. Ustedes cuando han ido al doctor le dicen, del 1 al 10, dime cuánto te duele. Si te duele mediano, es un 5. Si te duele mucho, es un 10. Y si no te duele nada, es quizá un 1 o nada. Así mismo es esta pregunta, ¿verdad? Usted tiene que calificar cómo está su habilidad. ¿Cómo dije? ¿Cómo está su habilidad de poder detectar, de tener, ¿verdad?, su detector, su radar prendido? ¿Cómo puede usted reconocer las mentiras o engaños del diablo? ¿Cómo lo puede usted reconocer? ¿Quién me dice? Bueno, usted primero tiene que calificar del 1 al 10. ¿Cómo está su radar? ¿Detecta, no detecta, o detecta a medio o 100%? Entonces usted pone un número. Ahora, si usted detecta rápidamente la mentira del diablo cuando lo quiere engañar, su radar está como en 10 o 9, ¿no? Ahora, si el diablo quizás lo truquea y a veces usted se da cuenta, pero después a lo mejor está en 5. ¿Cómo está su radar? O a lo mejor está en 1, que se le va y el diablo viene y lo engaña. Tenemos que tener nuestro radar, ¿qué? ¿Cómo? Encendido. ¿Para qué? Para detectar las mentiras del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Pues seguimos con la pregunta número 5. Dice así la pregunta número 5. Tenemos que leer para esta pregunta Hebreos 4, versículo 12, que dice de la siguiente manera. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Todo eso hace la palabra de Dios. Así que por eso, entonces, la pregunta número 5 dice así. La espada del Espíritu es útil para defendernos y para atacar. De acuerdo a Hebreos 4:12. Dice que la Biblia es
La Biblia es... No leyeron bien. La Biblia es... Viva y eficaz. Amén. Viva y eficaz. Viva y eficaz. Esas son las dos respuestas. La palabra es ¿qué? Viva y eficaz. Sí, Señor. Cuando llevamos el Evangelio, invadimos el territorio de Satanás. Prediquemos la Biblia, no nuestras opiniones personales. La palabra es la que convence a la gente y libera al hombre de pecado. Esto me acuerda al hermano Juan. Hermano Juan, cada vez que vamos a salir a predicar los sábados, allá dicen, acuérdense que nosotros nos vamos a meter al terreno del enemigo. Así que antes de salir de aquí hay que interceder, hay que orar, hay que cubrirse, porque nosotros somos los agentados que nos vamos a meter en el territorio de él. Así que para ir al territorio del enemigo hay que ir, ¿cómo? Con la armadura puesta. Hay que ir capacitado, hay que ir preparado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preparados para ir al terreno? Le doy gracias al grupo que viene los sábados y todos están invitados, pero venga preparado porque vamos a invadir el terreno del enemigo. Amén. Pero no importa, el que va con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Verdad que sí? Amén. Pues vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 22, y dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo dije? ¿Ah? ¿Sed qué? Hacedores. Bueno, pues vamos a ver cómo dice la pregunta número 6 entonces. La pregunta número 6 dice: para protegernos por medio de la verdad, es importante no solo ser un oidor, pero sino un hacedor. Un oidor, sino un hacedor. Aleluya. La pregunta invirtió los papeles, pero es lo mismo, ¿no? Hay que ser ¿qué? No un oidor. Una persona que oye y no hace nada, ¿de qué le valió lo que oyó? Nada, no, simplemente le entró por aquí y le salió por aquí. Hay que ser un hacedor. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos. Muy bien, entonces estuvimos hablando sobre el primer elemento de la armadura, que es la palabra, ¿no? Y ahora vamos a estar hablando del segundo elemento, que se llama la coraza de justicia. Así que vieron la foto, la coraza es el escudo, ¿verdad? El cubrepecho, o hoy los policías usan un chaleco salvavidas, ¿verdad? Así, eso es la coraza de justicia, ¿verdad? Que de acuerdo al versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es ¿qué? La palabra, y vestidos ¿con qué? Con la coraza de justicia. Amén. Pues vamos entonces a leer la pregunta número 7. La pregunta número 7 va a hablar sobre este versículo de Romanos 3:24, que dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Eso nos va a llevar ahora a la pregunta número 7, la cual dice de la siguiente manera: según Romanos 3:24, hemos sido justificados, claro que sí, gratuitamente por gracia de Dios. Y eso nos lleva a entender un poquito más, ¿verdad?, sobre la gracia, para poder entender un poco de lo que estamos hablando. Dice, la justificación quiere decir que Dios nos ha declarado justos.
no es porque merezcamos ser llamados justos, sino porque al creer en Cristo, la justicia de Él canceló el decreto que nos condenaba. Y usted me va a decir, pero pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la coraza? Vamos a ir viendo. Por eso le dije que el estudio es un poco más profundo sobre cada una de estas piezas de la armadura, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de algo que se llama la justificación, ¿verdad? Y me gustó la nota porque estuvimos discutiendo hace poco en Los Caballeros sobre el aspecto de, ¿verdad?, de la gracia de Dios, ¿verdad? Y dice, como ya bien leímos esta nota, que no es porque merezcamos ser llamados justos, porque Él nos dio la justicia, nos fue justo, nos justificó por su gracia, ¿verdad? No es porque nos la hayamos merecido, ni porque nos la hayamos ganado, ni porque hayamos hecho algo para merecerlo. No, sino porque al creer en Cristo, la justicia de Él canceló, ¿qué? El decreto que nos condenaba. Y ahí viene el enemigo a susurrar en el oído. ¿Tú te acuerdas lo que hiciste? ¿Tú te acuerdas? Él no te va a perdonar por esto, o por te va a recordar hasta los pecados de años atrás, ¿verdad? Pero no, ya el decreto, ¿verdad?, de la justicia de Dios canceló que, ¿verdad?, el decreto de condenación. Ahora no hay condenación, ¿verdad? Porque ahora estamos ¿dónde? En Cristo Jesús. Pero ¿qué tiene que ver esto con la coraza? Vamos a seguir viendo entonces. Vamos a seguir viendo. Leamos Romanos 5:1, que dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificado por la fe, ¿no? Tenemos que paz para con Dios. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí podemos leer la pregunta número 8, que dice así. Romanos 5:1, que ya acabamos de leer. Una consecuencia de nuestra justificación es que tenemos que paz para con Dios. Esta verdad nos protege de la mentira satánica de que todavía tenemos alguna deuda para con Dios. ¿Cómo dije? Esta verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que tenemos paz para con Dios, ¿verdad? ¿Por medio de quién? Ahora esa verdad nos protege ¿de qué? De la mentira del enemigo que quiere ponernos en nuestros oídos, ¿verdad? Que todavía tenemos una deuda con Dios. Pero no, ya la deuda fue saldada. ¿Qué quiere decir eso? Esto viene siendo un escudo que nos cubre, ¿verdad?, de que esa mentira que Satanás quiere meternos en los oídos, de que no, todavía estamos en deuda con Dios, Él no te ha perdonado. No, ya Él pagó el precio, ya fuimos justificados, ya fuimos salvados. Así que, ¿verdad?, no tenemos condenación, dice la palabra, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están. ¿Cuántos están? Porque la cosa es estar. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No. ¿Ve cómo nos sirve entonces de escudo? Sí, hermana Hortensia, dígame. Pastor, haciendo un paréntesis, yo siempre he tenido esa pregunta de la justificación. Justificación no significa perdonar. Justificación, ser justo no significa ser bueno. ¿Qué es en sí la justificación? Aquí hay una declaración. Sí. Dice que la justificación quiere decir que Dios nos ha declarado justo. Dios limpio ya. Pero justo quiere decir que nos ha dicho que somos buenos, ya. No que somos buenos, que ya somos limpios. Que ya todo lo que tú habías hecho en el pasado fue limpiado, fue justificado por la sangre de Jesucristo ante Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las funciones que hace Jesucristo es el interceder por nosotros. Y Él está allá, ¿a dónde? En la diestra del Padre,
¿Haciendo qué? Intercediendo, mediando por ti y por mí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Jesús le recuerda siempre al Señor? Acuérdate, yo pagué ya por los pecados de Hortensia, ya yo pagué por, ¿verdad?, por lo que ella hizo, así que, ¿verdad?, no hay condenación, el decreto o lo que el enemigo quiere traer, ¿verdad?, ya fue cancelado por el precio que yo pagué, por la sangre preciosa que yo derramé en la cruz. Y eso es lo que hace la justificación. Ahora yo le voy a poner un ejemplo fácil. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Amén. Cada vez que alguien nos viene con un chisme de nuestros hijos, que tu hijo hizo esto, que tu hijo hizo lo otro, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Lo natural. ¿Qué es lo primero que hacemos? Defender el hijo. Defender el hijo y buscar la manera de ¿qué? De De justificarlo para que, ¿verdad? Ahora, hay otros padres que cualquier mentirita que le dicen, agarran una correa, ajá, pum, 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 pum. Espérate, eso no es así. Sí, hay que corregir y hay que corregir con vara. Pero cuando usted tenga la veracidad de los hechos, no por lo que le vengan a decir, ¿verdad? Que eso es lo que hace el enemigo, va a acusarnos allá arriba, ¿no? Ante Dios, ¿verdad? Y entonces ahí está Jesús para justificarnos, para defendernos. Y eso viene siendo un escudo que nos resguarda de las mentiras que el enemigo quiere venir a traernos a nosotros mismos para que lo creamos. No, él no te perdonó. Todavía tú tienes que, ¿verdad? Hay gente que dice, no, si tú no lees tanto y si tú no 10 rosarios, ponen un número de cosas. Y si tú no vas hincado de aquí a que si yo que a dónde, no hay perdón. No, y otros, como dije el jueves pasado, hasta que no se dan tanto latigazos, no consideran que ya fueron perdonados. Pero Jesús ya pagó el precio por usted y por mí. Dígame. Sí, lo que yo le quiero decir a Hortensia, que eso es como que tú estás en una corte, que te están acusando de algo que tú hiciste, de un delito. Entonces vino otro y dijo, no, yo voy a pagar por ese delito que ella cometió. Y si tú te preguntas, ¿pero qué yo he hecho? Acuérdate que venimos con la marca del pecado. Nacimos con el pecado. Entonces, como nacimos con el pecado, Jesús murió por nosotros para nosotros ser justificados. Ahora somos libres de ese pecado, siempre y cuando caminemos con la palabra y seamos obedientes, porque si retrocedemos, después de conocer la verdad, ya no estamos justificados por la sangre de Jesús. Amén. Ahora yo quiero que usted vaya entendiendo. Un minutito para leerle algo a ella. Ajá. Como término jurídico significa absolver, declarar justo, ¿ok? Y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Su extensión como término teológico es el acto de Dios de quitar la culpa de la pena del pecado, que era lo que teníamos nosotros, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo. ¿Se acuerdan en el Amén. Viejo Testamento que cuando uno cometía un pecado, uno llevaba un animalito? Pues, eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Él tomó el lugar que nos tocaba a nosotros. Amén. Y seguimos con la pregunta. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con la armadura? Estamos hablando de qué? De la coraza. ¿Qué hace la coraza? Nos cubre, nos protege, ¿verdad? Y en este caso nos está protegiendo de las acusaciones del enemigo, de las mentiras que quiere, ¿verdad? Para hacernos entender que todavía hay cosas que le debemos a Dios y que Él no nos ha perdonado, ¿verdad? El 100%. Amén. Pues vamos con la número 8 entonces. Antes tenemos que leer Romanos capítulo... La 9. Romanos capítulo 6, 18. Dice así. Romanos 6, 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Cómo dice? ¿Tú ves, Hortensia? Fuimos ya que libertados del pecado y ahora entonces pasamos a ser siervos de la justicia. Siendo así, la número 9 dice lo siguiente: la justificación nos da libertad para no obedecer al pecado. ¿Qué somos ahora? De acuerdo a Romanos 6, 18. Y somos libertados, ¿verdad? Somos siervos, pero somos libertados. Así que
decir no al pecado y hacer lo justo es nuestra mejor defensa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Es nuestra mejor defensa. Aleluya. Pastor, Dice, entonces, según esta pregunta, que pues, da cabida a lo que hablaba Hortensia, ya sea justificado. Entonces yo soy justa. Somos justos es cuando decimos no al pecado, cuando retrocedemos. y también el pecado del pasado. Ya el pecado del pasado está absuelto, está justificado por la labor que hizo Jesús en la cruz del Calvario y pagó ya el precio con su sangre. Estamos hablando del pasado y del presente. Ahora, del futuro va a depender de tu obediencia y tu seguimiento, porque hay personas que vuelven a caer otra vez en el pecado. Entonces, el proceso vuelve a repetirse en esa persona, cuando tiene que confesar su pecado, cuando tiene que apartarse, cuando tiene, ¿verdad? Porque, como decía Hortensia, no es que ya somos buenos, seguimos siendo hombres humanos, seguimos siendo malos. La naturaleza y la carne está todavía con nosotros, ¿verdad? Si vuelve y cae, bueno, tú tienes que volver a hacer todo el proceso otra vez. ¿Qué? Confesar tu pecado, apartarte, arrepentirte, ¿verdad? Y renunciar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay algo que hay que saber y es que sí, Jesús nos va a perdonar. Pero si ese pecado tiene consecuencias, la consecuencia Él no te la puede quitar. Tú tienes que pagar la consecuencia. No, la consecuencia tú la vas a pagar no matter what. Amén. Ok, así que dice esta nota para entender, ponerse la coraza de justicia es recordar cada día que en Cristo ya no estoy bajo condenación. Esta verdad me defiende de las acusaciones del enemigo y me exige optar por una vida sin pecado y con obras de justicia. Ahora se entendió cómo funciona lo que es la coraza, ¿verdad? Es que teóricamente siempre decimos, bueno, la coraza es para tú protegerte de los dardos del enemigo y cuando te deje, no te hagan efecto porque tú estás cubierto. Pero hay muchos detalles de cómo esa coraza funciona y ya vimos algunos detalles de ella. Amén, seguimos. Ok. Entonces, vamos ahora a pasar al otro aspecto, a la otra armadura o parte de la armadura que se llama el Evangelio de la paz. Aleluya. ¿Cómo se llama? El Evangelio de la paz. Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aquí a veces hacemos mezcla de algunos aspectos que tienen que ver con lo que es el calzado del Evangelio, el calzado de nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz que nos habla el versículo 15. Así que dice la nota inicial, estando en paz con Dios, de acuerdo a Romanos 5:1, yo debo estar siempre preparado para llevar el Evangelio de la paz a otros. ¿Quién tiene algún comentario sobre esto? Y aquí hay un proceso que yo quiero que usted entienda, ¿verdad? Antes de usted llevar el Evangelio presto de la paz, ¿cómo tiene que estar usted? Bueno, tiene que estar en paz primero para poder llevar el Evangelio presto de la paz. Siendo así, vamos a la pregunta número 10. La pregunta número 10, antes tenemos que leer Romanos 10:15, que dice de esta manera, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ya están relacionando un poquito. ¿Cuán hermosos son qué?
Los pies que van a llevar que el evangelio presto ¿de qué? De la paz. Pero antes de llevar o antes de ponernos esos zapatos, tenemos que estar realmente ¿cómo? En paz para con Dios. Amén. Ahora sí podemos leer esta pregunta número 10. Romanos 10:15 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La paz. Recuerde que aquí dice arma, que el arma sí que usamos, sí, está correcto, el arma que usamos para anunciar la paz es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Confiemos en ella y no en nuestras habilidades para tocar los corazones duros de las personas. Acuérdense que el trabajo nuestro es solamente llevar el mensaje, tirar la semilla, ¿verdad? Ahora el crecimiento lo da Dios. Y ya ustedes saben la parábola de los terrenos, ¿no? Esa palabra puede caer en un corazón duro, pero como puede caer en un terreno fértil, donde esa palabra va a traer, ¿verdad? Como consecuencia, la conversión de alguien o la reflexión de alguien. Así que no podemos detenernos de llevar esa palabra de la paz. Ok, entonces ahora vamos a hablar de otro aspecto. ¿Entendieron acerca del Evangelio de la paz? Buenas nuevas o el Evangelio. Amén. Muy bien. Ahora entramos en la parte del escudo de la fe. El escudo de la fe, como yo dije en el mensaje que prediqué hace como un mes acerca de la armadura, tenemos armas que son defensivas y otras que son ofensivas, ¿verdad? Y el escudo de la fe es un arma que defensiva, porque nos va a proteger, igual, ¿verdad? Que la coraza de justicia es para protegernos. Y la espada ¿qué es la espada? Es ofensiva, ¿verdad? Entonces, vamos a estar hablando del escudo de la fe, que es un arma defensiva. Entonces, antes de hablar de ella, tenemos que leer el versículo 16 de Efesios 6, que dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Me sigue? ¿Cómo fue que dijo? Sobre todo, ¿qué? Tomad ¿qué? El escudo de la fe. ¿Y qué vamos a hacer con el escudo? Apagar ¿qué? Los dardos de fuego del maligno. ¿Me siguen? Muy bien, pues entonces vamos a hablar de este escudo. Usar el escudo de la fe es creer que Dios actuará conforme a su carácter y promesas reveladas en su palabra. Fe es confiar en lo que leo en la Biblia. Entonces, yo me pregunto, ¿y qué son los dardos? ¿Qué son los dardos? Las mentiras, las acusaciones, las trampas, todo eso son dardos. Pero si nosotros tenemos el escudo de la fe, esos dardos van a rebotar. Pero ahora, ¿cuál es la base del escudo? No es que es un escudo físico, es la fe. Usted tiene fe en lo que usted ha leído en su palabra y usted cree que Dios lo va a defender, y ese es el escudo. ¿Sí me entiende? Sí. No es que es un escudo físico. Eso es simbólico. Eso es simbólico, pero es espiritual. Sí. ¿Me sigue? Ok. Siendo así, la pregunta número 11, viene aquí la pregunta: ¿qué son los dardos de fuego del maligno? A ver. Mentiras, ¿Qué son los dardos? Sí.
los ataques de mentiras y acusaciones del maligno y un sinnúmero de otras cosas. No podemos enumerarlas porque son muchas, ¿no? Pero si usted tiene el escudo de la fe puesto, ¿qué es lo que usted va a hacer? Se va a defender ¿de qué? De esas acusaciones, de esos, ¿verdad? Esos ataques de mentiras, etcétera. Usted se va a proteger. ¿Con qué? ¿Con qué se va a proteger? Con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe. Así mismo es. Así que usar el escudo de la fe es dar crédito a lo que dice Dios en lugar de creer las mentiras y acusaciones del enemigo. Ahora se dan cuenta por qué la pregunta que hizo ahorita, del 1 al 10, tú tienes que calificar cómo está tu radar para tú entender y descubrir cuáles son las mentiras. Si tú no estás preparado, cuando Él te tire todas esas mentiras y todas esas acusaciones, y tu antena no está, ¿verdad? Tu radar no está listo para detectar, oh, el enemigo me está atacando con esto, con lo otro, Él lo va a agarrar como desprevenido y ¡pum! Ahí lo va a destruir. Dígame, Sí, hermano. lo que yo quería preguntarle es, entonces eso viene siendo que, como por ejemplo, cuando si están atacando a uno, cualquier persona que está atacando que uno dijo algo, que uno hizo algo, eso viene siendo como un... Esos son dardos del enemigo. Exacto. Entonces Entonces, lo que usted, uno debe hacer en ese momento es confiar en Dios, que sea el que hay veces que usted no tiene que hacer nada. Solamente agarrar el escudo de la fe y escudarse en Él. Bueno, Señor, yo me escudo en ti. tú eres mi abogado. ¿Verdad? Yo le digo, tú eres Defiéndeme aquí, porque tú dices, tú eres justicia, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que darnos, mire, calladito? El mundo se está cayendo por allá afuera diciendo y hablando mal de, especialmente de los pastores o de usted. Ah, pero si usted sale de gallito a defenderse, el Señor dice, mía es la justicia, ¿verdad? No. Usted se cobija en qué? En el escudo de la fe, le entrega eso al Señor y Él hará justicia. Esa es la defensa del escudo de la fe. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Seguimos entonces. Pues vamos con otra pieza y es el yelmo de la salvación. Y este es el último que vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Estamos hablando de qué? Del yelmo. Es un casco, ¿verdad? Como ya vieron la imagen, protector que usaban los soldados, pero esto es simbólico, señores, ¿no? Es simbólico. Ahora, usted cubierto su cabeza, ¿por qué es importante cubrirse la cabeza? Ahí es que mata. ¿A dónde es que ataca el enemigo? ¿Dónde? La mente. Ah, bueno, pues sí, así mismo es. Ah, pues ya ustedes están listos. Efesios 6:17 dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, de la cual ya hablamos, pero ahora vamos a hablar del yelmo o el casco, ¿verdad? Vamos a ver qué dice esta nota. Dice, el yelmo protege la cabeza, porque el blanco principal de Satanás es nuestra mente. Como acusador, ataca nuestra autoestima, tratando de convencernos de que somos débiles y fracasados. Su fin es convencernos de que nunca tendremos victoria, que es inútil resistir la tentación. Eso es lo que dice él. Pero él es el padre ¿de qué? De mentira. Pero en Cristo ya no somos perdedores, sino somos ganadores. Y dice su palabra que somos más que vencedores, más que victoriosos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que si usted se quita el yelmo, el casco y se va a pelear, ¿qué está haciendo? Se está exponiendo, ¿verdad?, a que le den un mal golpe por la cabeza. No, ahora esto es espiritual. Esto es espiritual, señor, entiéndanlo así. No es que yo, ¿dónde está el casco? ¿Dónde está? No. El casco es usted tiene que ceñirse de las armas, ceñirse de esta armadura completa. No de que, bueno, me molesta esto, me molesta. No, todo hay que ponérselo. ¿Por qué? Porque así es que usted va a poder luchar contra el enemigo. Amén.
Así que vamos a la 12 rápidamente, y esta es la última pregunta, sobre el yelmo de la salvación. Dice, beneficios que la salvación me da. El yelmo de la salvación. Número 1, el derecho de llenarme, ¿quién me dice? De llamarme, ¿qué? De acuerdo a Juan 1:12, hijos, somos hijos de Dios. Número 2, no me voy a perder porque tengo, de acuerdo a Juan 3:16, vida eterna. Aleluya, exactamente. Y número 3, estoy en, Paz con Dios. de acuerdo a Romanos 5:1, vamos a ver, estoy en paz para con Dios, de acuerdo a Romanos 5:1. Mis pecados han sido, de acuerdo a Colosenses 1:14. Mis pecados han sido redimidos. Claro, eso quiere decir también que han sido perdonados, ¿verdad? Pero Colosenses 1:14 habla de que somos redimidos. Así que ahora entienden lo que significa el yelmo de la salvación. ¿Qué nos ofrece este artículo que nos cubre la cabeza, ¿verdad? Parte de la armadura de Dios, ¿verdad? A través de esa salvación tenemos en primer lugar paz. ¿Qué más tenemos? Vida eterna. ¿Qué más tenemos? Paz para con Dios. Y tenemos ¿qué? Redención. Ahora yo le pregunto, ¿alguna vez había usted escuchado sobre las armaduras en el contexto que lo hemos hecho hoy? Yo lo había escuchado, pero yo no había entendido bien. Ahora fue que lo entendí. A, B, ¿cuánto tienen puesta esa armadura de Dios? ¿Cómo? Acuérdense que sin esa armadura usted no podrá pelear, y si se pone a pelear va a salir perdiendo. Porque tenemos que tener la armadura de Dios. ¿Quién fue el que escribió esa carta? Juan. La carta de Efesios, ¿quién fue el que la escribió? Pablo. Okay. ¿A quién estaba atado Pablo cuando estaba preso? ¿Que a quién estaba atado? Estaba amarrado continuamente a alguien. Ajá, a un soldado romano. Él toma esa ilustración de la armadura que el soldado romano llevaba puesta y la trae a un punto espiritual. Y hace un desglosamiento acerca de eso que es increíble. Lo que él hizo es una cuestión increíble, porque él toma todos los conceptos de la armadura y los aplica a nuestra vida espiritual. Amén. Muy bien, lo que tienen sus lecciones, la primera hoja a la mano derecha, que estamos terminando, tiene una columna que dice para reflexionar. Eso, cuando usted llega a su casa o durante la semana, reflexiona sobre lo que estudiamos hoy, ¿verdad? Y hay otras preguntas y otras cosas que usted va a hacer. ¿Para qué? Para reflexionar. También en la página número 2 hay otra columna a la mano izquierda que dice para profundizar. Porque ¿qué? ¿Qué usted va a hacer ahora? Usted necesita hacer como los hermanos de Berea. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Iban a su casa y escudriñaban. Déjame ver si lo que dijo el pastor fue cierto. Déjame ver ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra? Comparar y profundizar para entonces entender y decir, era cierto. Y asumir y acoger esa palabra. Así que profundice, ¿verdad? En la palabra y usted podrá comparar y se podrá edificar y podrá hacer como hacen la vaca. Las vacas rumean. Después que ellas comen, entonces se van y después empiezan así tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? El estudio fue dado, ahora váyase a su casa a reflexionar y a profundizar. Amén. Así que siendo así, hablamos de la armadura. Siendo así, estamos listos para terminar, pero quiero mostrar esta imagen donde están todas. Hubo una que no la mencionamos y era el cinto. Esa se quedó, pero esa se la debo para otra clase. Ahí vemos en pantalla todas las piezas de las que hablamos hoy y el significado. Amén. Así que reflexione sobre eso
y entonces oramos y nos despedimos. Oremos. Señor Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, porque nos ha hecho tus hijos y nos ha equipado con la armadura para podernos defender del enemigo, pero para poder estar firmes y para poder, ¿verdad?, obtener victoria en ti. Señor, que este estudio haya sido de provecho para los que están aquí, para los que nos están viendo en sus casas a través de esta transmisión, Señor, y para aquellos que en el futuro también puedan ver este estudio, sea de provecho a su vida espiritual. Ahora llévanos a nuestros hogares en paz, sanos y salvos, y ayúdanos, Señor, a reflexionar en lo que hemos aprendido en el día de hoy. Yo bendigo a mis hermanos en esta hora, en el nombre del Señor, y nos despedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Le bendiga.